Y vas pasando de acá, si querés te paso yo. ¿Cómo les va, chicos? Los que están en su casa, ¿se escucha bien? Profe. Cuando alguien se escucha, sí, ¿no? Debería andar bien el micrófono. ¿Sí? Ah, bueno, yo no... ¿Ahí se escucha, Alicia? No le importa, si vos me decís que me... Cualquier cosa es responsabilidad tuya. Bueno, hoy vamos a ver síndrome nefrótico en adultos, ¿sí? Es importante diferenciar porque la epidemiología, las causas, el curso clínico y todo es diferente en pediatría que en adultos. Síndrome nefrótico es una clase clínica, pero es, bueno, obviamente evidentemente nefrológica, es uno de los grandes cuadros clínicos de la nefrología. Y bueno, como siempre, para empezar, planteo este caso clínico de Ramón, que tiene 62 años, que es un hipertenso leve, tratado con amlodipina, 5 miligramos día, y una diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada según él hace más o menos 5 o 6 años, tratada con metformina. ¿Sí? Consulta en guardia porque tiene edemas 4/6 en miembros inferiores hasta el nivel pretibial y un notorio edema bipalpebral, ¿sí? Según él, comenzó hace no más de una semana, ¿sí? Y al interrogatorio relata que la orina la nota llamativamente espumosa. Bueno, como siempre, primero lo primero. Si vamos a hablar de síndrome nefrótico, que tal vez sea su primera aproximación al tema, tenemos que entender de qué estamos hablando y tenemos que saber definirlo, ¿sí? Es un cuadro clínico, es un síndrome caracterizado por proteinuria masiva, hipoalbuminemia, ¿sí? Y edemas. El resto puede estar o no estar. Hiperlipidemia con alta frecuencia e hipertensión arterial también, ¿sí? Y ahí les puse para que sepan, de acuerdo a donde lo lean, van a encontrar en algunos lugares 3 gramos, 3 gramos y medio, de albúmina van a encontrar menor a 3,5, menor a 3. No es tan importante porque lo esencial es esto, ¿sí? Tiene que ser una proteinuria que sea significativamente severa como para provocar hipoalbuminemia, ¿sí? Y esto, la hipoalbuminemia es lo que va a causar la gran mayoría del espectro clínico, ¿sí? Sepan que también existen entidades que tienen solo proteinuria en rango nefrótico y no cursan con un síndrome nefrótico, es decir, o no va a tener hipoalbuminemia o no va a tener presencia de síntomas, signos y síntomas compatibles con síndrome nefrótico, así como también podemos definir al síndrome nefrótico incompleto, aquel que presenta los dos criterios serológicos o bioquímicos, mejor dicho, pero sin manifestaciones clínicas, ¿sí? La hipoalbuminemia es tanto diagnóstico como marcador de severidad, ¿sí? Es verdad que en algunas enfermedades, como vamos a ver, la proteinuria también marca severidad, ¿sí? O peor pronóstico, mayor proteinuria. Adelante. La hipoalbuminemia es el principal marcador de severidad. En algunas causas que vamos a ver, la proteinuria puede orientarnos también a la severidad, pero en general la hipoalbuminemia es lo que marca la severidad del cuadro, ¿sí? Y sepan que un síndrome nefrótico de cualquier causa aumenta la mortalidad cardiovascular y global. O sea, es un cuadro grave, ya de por sí. Bien, la etiología de un síndrome nefrótico es ampliamente variable. Ahora vamos a ver una listita, hay un montón de causas, ¿sí? Pero sobre todo varía mucho de acuerdo a la edad. Como había dicho, no es lo mismo evaluar un pediátrico con síndrome nefrótico que un adulto joven, que una adulta joven, que mayores de 65 años, ¿sí? No es lo mismo hacerlo acá en Argentina, que en Asia, que en África, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los distintos estudios epidemiológicos, las frecuencias en las causas han sido variables, pero sin duda la etiología diabética es de las más importantes. Algo muy interesante que puse ahí es cuando uno lee trabajos realizados con biopsia renal, para ver dentro de un grupo seleccionado cuál es la causa más frecuente, uno no va a encontrar nefropatía diabética. ¿A alguien se le ocurre por qué no? En estudios en los que se analizan biopsias renales, ¿por qué no si uno supone que es la causa más frecuente? Correcto, porque en general una nefropatía diabética o una enfermedad renal diabética, como vamos a ver más adelante, no se biopsia. ¿Sí? Mayormente, si no hay muchas dudas, no se biopsia. Después vamos a ver algunas excepciones o algunas consideraciones sobre estas reglas, ¿sí? Ahí puse, en los niños, en general tampoco se biopsia, porque en los niños el síndrome nefrótico
en general el 80-90% de los casos es la enfermedad por cambios mínimos, ¿sí? Sepan que en adultos 30% o incluso más pueden ser por una enfermedad sistémica, obviamente diabetes a la cabeza, pero no hay que dejar de mencionar al lupus eritematoso sistémico, que la mitad de los pacientes con lupus va a tener, más o menos la mitad de los pacientes con lupus va a tener algún grado de alteración renal, un gran porcentaje puede cursar con síndrome nefrótico, y la amiloidosis, que es una enfermedad compleja, variable, que puede ser producida por muchas causas, como enfermedades oncomatológicas o amiloidosis primaria, también puede cursar con un síndrome nefrótico. Me pareció ponérselos así porque hay listas y listas, pero la verdad que después terminan esos cuadros con letrita chiquita y de todas las causas que hay mil más que estas, pero bueno, son las que uno más se encuentra en la práctica, ¿sí? Dentro de las primarias, en general lo que van a leer ahí son patrones histológicos, ¿sí? Cada uno de esos patrones, nefropatía membranosa, tiene causas primarias y secundarias, pero bueno, cuando hablamos de las idiopáticas, hablamos de la nefropatía membranosa idiopática, la glomerulonephritis focal y segmentaria primaria, enfermedad por cambios mínimos, la nefropatía por IgA y la membrana proliferativa. Son patrones, de nuevo, no necesariamente son enfermedades, de hecho muchos de esos patrones los encontramos en las secundarias, ¿sí? La diabetes no, porque tiene su propia característica histológica, pero el lupus, por ejemplo, puede cursar como una nefropatía membranosa por lupus, ¿sí? La amiloidosis tiene características propias, pero las infecciones, hepatitis, HIV, pueden crear patrón de glomerulosclerosis, patrón de membranosa, patrón de cambios mínimos, ¿sí? Lo mismo las drogas y demás. Perdón, y en ese caso, ¿cómo se define si es primario? Y cómo se le pone un patrón de la primaria. Por anamnesis, historia clínica y en algunas situaciones más complejas hay estudios puntuales para hacer. ¿Sí? Eso, alguito vamos a ver, pero es mucho más por ahí para medicina interna 5 o incluso para posgrado. Pero sepan que primero descartar la presencia de causas secundarias. Uno encuentra un patrón, va a descartar la presencia de causas secundarias. Y después, bueno, mediante la historia clínica, jerarquizar cuál es la probabilidad de que esa causa o esa presencia de una enfermedad sistémica puede estar causando esa enfermedad renal, ¿sí? Bueno, brevemente algo de la fisiopatología. En general, lo que hay para que se produzca un síndrome nefrótico es un daño en la membrana basal glomerular, ¿sí? En alguna de las estructuras de la membrana basal se va a producir un daño que produce un aumento de la permeabilidad capilar, es decir, de los capilares empiezan a pasar más proteínas de las que deberían, ¿sí? Y bueno, con la consecuente pérdida masiva de proteínas, que no solo albúmina, sino que todas esas que enumero ahí, y que siguiendo cada una de ellas vamos a ir pudiendo describir las complicaciones que pueden aparecer en el síndrome nefrótico, ¿sí? Bueno, esto es porque uno a veces habla de membrana basal glomerular, membrana basal, y por ahí, bueno, si no están en tema, no saben rápido un esquema, van a ver ahí abajo, ¿sí? Es el capilar, la fenestra de los capilares, lo más inferior, después está la membrana basal, y por encima recubriendo hay una célula que se llama el podocito, que es esa célula grande, ¿sí? Que tiene esos pies de los podocitos que van a ver más adelante que son importantes. Más que nada para que se imaginen, ¿sí? Y ahí les puse una flechita, por ejemplo, qué patrones afectan cada estructura, para que ustedes más o menos vayan identificando que no todo es lo mismo, pero que en definitiva pueden evolucionar cualquiera de estos daños a un síndrome nefrótico, ¿sí? La clínica. Como dije, esencialmente la clínica son edemas, ¿sí? Que suelen tener una secuencia lógica. En general empiezan bipalpebral y abajo vienen miembros inferiores, perimalleolar, ¿cómo estás? ¿Sí? Y eso empieza a ascender, ¿sí? A medida que empieza a aumentar el volumen extracelular, empieza a ascender hacia arriba en grados, en proteinurias masivas, síndrome nefrótico severo, con evolución prolongada, puede haber hasta ascitis y derrame pleural, ¿sí? O sea, que la clínica va a estar determinada por el nivel también del edema. Puede ser simplemente un edema en miembros inferiores, o puede ser un paciente que concurre por disnea, o puede ser un paciente que concurre con distensión abdominal, ¿sí? Eso va a depender un poco del grado de hipervolemia que tiene. La hipertensión arterial en general está presente, ya sea por hipervolemia o porque el paciente ya tiene algún tipo de daño renal crónico y tiene una hipertensión arterial asociada, pero suele estar presente. Y después, muy importante, algo que contaba el compañero, también nos va a orientar el examen físico de ir encontrando
otras manifestaciones de alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, buscar alteraciones de la diabetes, ¿sí? Vasculopatía, retinopatía, lesiones en la piel, lo mismo el lupus, por ejemplo, que es una enfermedad relativamente frecuente que causa síndrome nefrótico, pues buscar manifestaciones extrarrenales del lupus que nos puedan llegar a orientar al diagnóstico. Esto me pareció interesante porque teníamos concebido que todos pensábamos que sabíamos por qué se producía el edema en síndrome nefrótico y decíamos, bueno, a ver, hay proteinuria y hipoaluminemia, cae la presión oncótica, aumenta el gradiente de presión transcapilar, el volumen se va de adentro para afuera, fin, edema. Hay hipovolemia efectiva, se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, el riñón, traigo agua y sodio. Se empezaron a ver en estudios en general, trabajos de micropunciones de distintos sectores del riñón en ratones que no era tan así, que muchas veces podía haber hipoaluminemia y no edemas, que muchas veces no, este transcurso, este recorrido no se cumplía y empezaron a describir la teoría del overfill, que en realidad dentro del daño renal también hay un daño en la reabsorción de sodio, o sea que el generador del edema es que hay un exceso de reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado distal y eso es lo que genera la hipervolemia y el aumento de la presión del gradiente, ¿sí? No, acá en general no, si no hay insuficiencia cardíaca no deberías encontrar aumentado el péptido. Pero ninguna está comprobada en humanos, la realidad es que estos son en general estudios que se hacen en animales, pero es interesante saber que lo que dábamos por cierto, muchas veces uno se va reformulando, ¿sí? Hoy en día la teoría del overfill tiene más fuerza, ¿sí? Pensamos que el daño primario es en el riñón y hay una reabsorción primaria Pero es más fácil acordárselo. Claro, pero el otro es más lindo como cuentito. O sea, el aumento del sodio. Hay un aumento en el túbulo contorneado. Ustedes ya tuvieron fisiología, así que el túbulo contorneado distal. Eso es lo que lleva a la lesión. Sí, hay un aumento en la reabsorción de sodio y de agua y eso es lo que lleva a la hipervolemia, ¿sí? Reabsorción primaria de sodio y de agua. Y no que la hipoaluminemia, pero suena más lindo. De hecho, bueno, una de las grandes hipótesis que todavía no está probada, hay varios trabajos muy pequeñitos con el diurético amiloride, que en farmacología es un diurético que actúa puntualmente en un canal que está en el túbulo contorneado distal. Y ese target terapéutico se está empezando a estudiar como un tratamiento más efectivo que los diuréticos comunes que usamos para el edema. Sí, el ECNA, sí. Bien, adelante. Clásicamente, es verdad que hay algunos síndromes nefróticos que no lo vamos a ver, pero clásicamente el síndrome nefrótico cursa con alteraciones del perfil lipídico, ¿sí? En general, el balance lipídico es muy heterogénico que genera, con aumento de todos los lípidos asociados a la lipoproteína ApoB, ¿sí? Que son la LDL, la VLDL, la IDL y la lipoproteína A. El HDL puede estar normal o bajo, los triglicéridos pueden estar altos o normales, eso es variable. Pero definitivamente es un gran aporte al aumento de la mortalidad cardiovascular y la progresión de enfermedad renal, porque son hiperlipidemias en general muy severas, que uno las ve por ahí en los tipos familiares, esos colesteroles arriba de 300 a veces. Bueno, y la lipiduria es una consecuencia de esto, se ven gotas de lípidos o cilindros lipídicos en la orina, ¿sí? en el sedimento urinario. Eso, con un ojo avesado o alguien que mire realmente la orina, se los va a describir y van a ver en la orina, bueno, cilindros lipídicos o gotas lipídicas. Bien. Complicaciones tromboembólicas, ¿por qué? Y un poco lo habíamos visto. Hay un desbalance entre factores procoagulantes y anticoagulantes, ¿sí? Hay una disminución de factores 9 y 11, aumento de factores procoagulantes como el 5, como el 8, ¿sí? Aumento de fibrinógeno, y aparte de reactividad planetaria aumentada. Todo esto genera un estado protrombótico. Y clínicamente, ¿qué relevancia tiene? Bueno, uno tiene que estar atento en estos pacientes a eventos trombóticos. Descrito como muy frecuente está en la nefropatía membranosa, ¿sí? Hasta un 30% de los pacientes pueden tener trombosis de la vena renal, ¿sí? Clínicamente no siempre se va a presentar con síntomas, si se presenta es muy clásico el dolor, piensen que hay
trombosis hay congestión del riñón, eso puede inflamar la cápsula. Macrohematuria, congestión renal, bueno, el deterioro de la función. Pero también puede haber trombosis en otros territorios venosos, trombosis venosa profunda, TEP, y en este tipo de pacientes puede ser asintomático, entonces uno tiene que estar muy encima, sobre todo, como vamos a ver más adelante, los cuadros de síndrome nefróticos graves, donde aumenta más el riesgo de episodios trombocólicos. Ya mucho menos frecuente, pero reportada está la trombosis arterial, y el riesgo de enfermedad coronaria, un poco por esto, un poco por lo anterior, por lo de los lípidos, se ve incrementado, ¿sí? Hay mayor incidencia de infarto agudo de miocardio. Bueno, como había dicho, en algunas etiologías en puntual este riesgo puede llegar al 50%, y los factores de riesgo clásicos son proteinurias muy masivas, mayor a 10 gramos, la hipoalbuminemia severa, menor a 2,5, en algunos lados menor a 2, pero menor a 2,5 está bastante consensuado, y bueno, la presencia de fibrinógeno elevado y la hipovolemia como factor de riesgo para el desarrollo de trombosis, ¿sí? Otra complicación del síndrome nefrótico, obviamente por lo mismo, pérdida de proteínas, pérdida de inmunoglobulinas, ¿sí? Pérdidas de factores del complemento, ¿sí? Mayor riesgo o susceptibilidad a infecciones. Principalmente se había descrito muchas veces los gérmenes capsulados. Y ni hablar si es una patología primaria del riñón, al cual hay que inmunosuprimirlo, eso sí potencia aún más el riesgo o la susceptibilidad a infecciones. Una de las cosas que nos pasa en el parcial final que le preguntamos los capsulados, ya lo saben. Claro, ¿no? sí. ¿Cuáles son los capsulados? Que en teoría nosotros, Claro, hemófilos. No digo porque eso es como hacer parte del planeta que tenemos bien presentes. Claro. Bueno, injuria renal aguda, sí, o insuficiencia renal aguda, hasta un 30%. En general, las causas no es per se el síndrome nefrótico, la mayoría, en general uno ve, sobre todo los primarios que cursan con función renal normal, por lo menos al principio, o que va a depender mucho de la causa, pero obviamente ancianos, uso excesivo de diuréticos, combinación con fármacos nefrotóxicos, que aparezca una forma mixta, ¿sí? Nefrótico, nefrítico, que haya alguna enfermedad que esté causando, o un paciente con enfermedad renal crónica previa, que sea más susceptible a alguna injuria renal aguda. Pero bueno, es una complicación a tener en cuenta. La hipovolemia también muchas veces puede dar un descenso en el flujo plasmático renal efectivo y injuria renal aguda. Bueno, entonces llegó a la guardia, le hicieron el examen físico, un poco lo que charlamos, y le pidieron algunos estudios. Vean bien ahí, le piden la relación proteinuria-creatinuria en una guardia, la relación es en una orina aislada, uno mide la proteinuria y la concentración de proteinuria, la concentración de creatinuria, y saca un radio, ¿sí? En general hay una relativa buena correlación con la proteinuria de 24 horas, esa relación un poquito se pierde en los extremos, pero bueno, este paciente tenía 3.800 miligramos por gramo, una creatinina de 0,9 miligramos por decilitro, que parece normal, ese perfil lipídico, una glucemia elevada, ¿sí? Un sedimento urinario con algunos cilindros lipídicos, pero no tenía ni glóbulos rojos ni glóbulos blancos, y la ecografía renal, tamaño normal, con ecogenicidad cortical levemente aumentada, y acá para que vayan pensando qué harían, a todo lo que necesitan, pedirían más estudios, harían algún tratamiento, bueno, nada, iremos viendo, ¿sí? Voy ahora a hacer una revisión de las distintas causas, ¿sí? Obviamente vamos a detenernos más en la enfermedad renal diabética, que es el tema que más nos compete, pero bueno, la clase es de síndrome nefrótico, no podemos dejar de hablar de un montón de otras causas que son relativamente prevalentes cuando nos enfrentamos a este tipo de cuadros. La enfermedad renal diabética, antes conocida como nefropatía diabética, el término nuevo y correcto es enfermedad renal diabética. La nefropatía diabética tenía una definición muy acotada, que se caracterizaba por la albuminuria, la típica albuminuria progresiva, demás, pero dejaba de lado un montón de otras manifestaciones renales de la diabetes. Hoy todo el conjunto de enfermedades renales asociadas a la diabetes se conoce así, enfermedad renal diabética. El típico se caracteriza por la albuminuria, que es persistente y creciente en la historia natural si no tomamos ninguna conducta.
pero tengan en cuenta que hay un porcentaje no despreciable de pacientes que cursan sin albuminuria. Enfermedad renal con deterioro de la función, ¿sí? Disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular, pero sin albuminuria, y tienen enfermedad renal diabética. ¿Sí? La hipertensión arterial, tanto como comorbilidad o como consecuencia de la enfermedad renal por la diabetes, pero va a estar en un gran porcentaje presente, y se caracteriza por incrementar la mortalidad cardiovascular aún más de lo que ya un paciente diabético sin enfermedad renal tiene. O sea que la enfermedad renal en un paciente diabético nos pone más en riesgo todavía de mortalidad cardiovascular, ¿sí? Entonces, ese porcentaje de pacientes que cursan albuminuria, Sí. ¿tiene un mejor o peor pronóstico o funciona mejor de otra manera? ¿O? En general sabemos que la albuminuria empeora el pronóstico, ¿sí? De casi cualquier cosa a nivel renal. O sea que tienen un mejor pronóstico en términos relativos porque siguen teniendo una enfermedad renal diabética que, digamos, pero comparado con el grupo albuminúrico les suele ir un poco mejor, o les puede llegar a ir un poco mejor. ¿Y el tratamiento, la forma de manejarlo, eso varía o es? Hoy en día está muy en discusión, ¿sí? Porque hay un montón de terapéuticas nuevas y hoy en día está muy en discusión cómo manejar al paciente albuminúrico. En general, no albuminúrico, se hace un tratamiento conservador, seguimiento, tratamiento de los factores de riesgo, control metabólico, y cuando ya la enfermedad renal avanza, termina en estadios terminales, terapia sustitutiva. No se utilizaba, ahora es lo que está en revisión, estos targets dirigidos a controlar la proteinuria, como el uso de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ARA2 o nuevas terapéuticas. Hoy todo eso está en revisión y parecería que pueden ser beneficiados con ese tratamiento igual. Igual, yo digo, el concepto es la albuminuria. La mayoría de los diabéticos van a tener esto. Después las excepciones que pueden y no estar desatentos que no tienen albuminuria, me queda tranquilo. Pero el concepto es que la mayoría de los diabéticos tienen albuminuria. Sí, la característica de la enfermedad renal diabética es una albuminuria persistente y creciente. ¿Sí? De hecho, ahora vamos a seguir con esto, es el síntoma, es el signo cardinal, ¿sí? El hallazgo cardinal. Bueno, dentro de lo que es enfermedad renal crónica, la diabetes a nivel global es la principal causa, tanto de enfermedad renal crónica como de enfermedad renal crónica avanzada. O sea, van a una unidad de diálisis y de las causas distintas que llevaron a esos pacientes a diálisis, la gran mayoría va a tener diabetes, ¿sí? Suele ser el diagnóstico lamentablemente sigue siendo tardío, vemos a los pacientes ya cuando tienen complicaciones, tanto vasculares, oftalmológicas, cardiológicas, renales. En general los pacientes aparecen tarde, sobre todo los tipo 2, porque cursan mucho tiempo con una patología silente. El tipo 1 es más difícil que pase desapercibido, en general suelen debutar, como saben, la típica tríada de debut diabético, ¿sí? Y ahí un poquito lo que es la estimación, la diabetes tipo 1 es bastante agresiva a nivel renal, casi un tercio de los pacientes va a tener daño renal más o menos a los 5 o 10 años y cerca de un cuarto en tipo 2, ¿sí? Y casi un 20% va a progresar a los 20 años a requerir diálisis y probablemente ese número, si no hacemos algo, siga creciendo. Bueno, y esto es lo que decía Luis, ¿no? Esta es la foto de la enfermedad renal diabética o de la nefropatía diabética. Así evoluciona y uno así piensa. Y fíjense lo que es un síndrome nefrótico. Lo agarramos, esto es función renal. Del otro lado, en el otro eje está la albuminuria, ¿sí? Y bueno, la masa nefronal. ¿Qué pasa? Muchas veces llega el paciente y lo vemos con 0,6 de creatinina y decimos, pero qué función renal espectacular que tiene este paciente. Tiene 150 de filtrado. Y en realidad ese paciente ya tiene un riñón enfermo porque está hiperfiltrando, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Primero va a hiperfiltrar. Fíjense, cuando empieza a hiperfiltrar, lo que nos pasa muchas veces es que nadie le pide una albuminuria, le piden orina completa, dipstick, y ese nivel de albuminuria, el dipstick, no te va a dar nunca positivo. Entonces lo encontramos en la fase 2, ya con caída, comienza la caída del filtrado glomerular y comienza la albuminuria detectable ya por dipstick. Y ahí dicen, bueno, a ver qué le pasa a este paciente. Y sí, ya tiene 60 de filtrado y probablemente más 100, 150, 300 de albuminuria. Fíjense el síndrome nefrótico, donde aparecería en la enfermedad renal diabética, con un filtrado ya bastante bajo. O sea, son datos como para ir pensando si este paciente con síndrome nefrótico va a tener o no va a tener una enfermedad renal diabética. Ahora, esto es si nadie hace nada, ¿sí? Pues obviamente las cosas pasan, reciben tratamientos, presentan complicaciones.
todo se puede reagudizar o mejorar, ¿sí? Pero es el típico cuadro de enfermedad renal diabética, la historia natural, ¿sí? Un poco lo que hablamos, la fisiopatología, todo tiende a girar en torno a la hiperfiltración, ¿sí? Es un riñón que está trabajando más de lo que puede. Primero es una hiperfiltración global de todo el riñón y a medida que las nefronas empiezan a morir, cada nefrona está duplicando esfuerzos para mantenerse, ¿sí? Todo eso genera, bueno, esto como para que puedan repasar después en casa, eso que les interesa les puedo mandar un par de artículos más detallados de la fisiopatología, pero en general, ¿sí? Activación excesiva del sistema renina-angiotensina, los factores mal controlados, la hipertensión, la obesidad, que uno por ahí lo deja de lado y son determinantes fundamentales para la evolución de la enfermedad renal, ¿sí? Factores hemodinámicos y demás. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la hiperfiltración en principio es decir, che, yo voy a compensar, es buena onda la hiperfiltración, voy compensando, ¿para qué? Para que lleguen más cantidad de electrolitos a la nefrona distal y no me sense como que está todo mal, pero después todo eso genera estrés, genera pérdida de masa renal, genera pérdida de podocitos, hay más activación del sistema renina-angiotensina y ahí es donde empieza la proteinuria, ¿sí? Y es una vez que se activan esos mecanismos y no hacemos nada para frenarlo, bueno, historia natural de la proteinuria, ¿sí? Esto para que vean tu histología, ¿no? Vieron preparados renales. Esa es la típica imagen del glomérulo diabético con los nódulos, que seguro lo vieron en patología, en Kimmel Wilson, son unos nódulos así, PAS positivo, bueno. Todas estas son las alteraciones clásicas de la histología, no las tienen que saber ahora, pero me parecía interesante que puedan ver algunas fotitos. ¿Y por qué progresa la enfermedad renal diabética? ¿Cuáles son los factores? Lo típico, lo que sabemos y lo que en general deberíamos manejar mejor con nuestros pacientes o tratar de, ¿sí? Mejorar en nuestros pacientes. Mal control glucémico, o sea, si el paciente no controla no tiene sus objetivos metabólicos adecuados, es probable que continúe progresando, ¿sí? Obviamente la presencia, como decía, los albuminúricos son más progresadores que los no albuminúricos. La hipertensión arterial no controlada, ¿sí? Obviamente hay mecanismos intrínsecos en los glomérulos que van a activar una cascada de procesos que favorecen la progresión, pero fíjense todo lo que es modificable, obesidad, sedentarismo, dislipidemias no tratadas, tabaquismo, ¿sí? O sea, hay un montón de acciones que uno puede tomar. También puede haber un mecanismo a nivel genético del sistema de ¿no? En general, sí, a ver, eso está estudiado. La realidad es que clínicamente la relevancia de eso mucho no la conocemos. Hay demasiadas variables. Sí sabemos que la enfermedad renal diabética, dentro de las causas de enfermedad renal, es muy agresiva y tiene peor pronóstico, por ejemplo, que una poliquistosis. Te digo causas de enfermedad renal de ingreso a diálisis común. En general, el paciente con poliquistosis es un paciente más joven, que solo tiene una enfermedad limitada al riñón, el resto de su sistema está bien, puede tener una hipertensión, pero la controlada. El diabético es un paciente que globalmente está peor y globalmente le suele ir peor, ¿sí? Por toda esta multiplicidad de variables que hay para controlar. Bien. Entonces, para reemplazar el diagnóstico, como habíamos dicho, lo fundamental es albuminuria, y yo puse ahí I-O, caída del filtrado, por ese grupo, que es pequeño pero es significativo, se ve mucho, que no tiene albuminuria, ahí está, 30 miligramos día o 30 miligramos gramos por creatinina, en general está bueno porque es similar, pero hay que solicitarlo, ¿sí? Y se pide una orina de 24 horas, albuminuria o microalbuminuria, o se pide relación albuminuria-creatinuria, pero si no lo pedimos, no lo vamos a encontrar. Acordarse que hay que alguien en Traumara que recolecte la orina durante 24 horas, que es una cosa. Sí, en general, y corroborar que esa orina esté bien recolectada. Muchas veces las orinas no están bien recolectadas, la manera de corroborar eso es con la creatinuria. Si la creatinuria está muy baja, un señor de 60 años, de 1,80 m, tiene 500 miligramos hay fórmulas para eso, pero bueno, tiene 500 miligramos de creatinuria, lo más probable es que hubo 2 o 3 FIS que no lo juntó y no te lo está diciendo. Y esa muestra no sirve, porque esto no es concentración. Fíjense que dice 30 miligramos día, no es concentración, ¿eh? Todo lo que hay en el día, si saco 3 orinas ya no me sirve. ¿Sí? Bueno, la tasa de filtrado glomerular, menor a 60 mililitros minuto, por fórmula, ¿sí? Por fórmula, en general el clearance medido exagera un poco la filtración glomerular, no es muy preciso, se prefiere usar alguna de las dos fórmulas que
que después las podemos compartir, y tratar de que estos hallazgos sean confirmados en 3 meses, es decir, esa persistencia. ¿Vieron la palabra persistente? Bueno, 3 meses como para decir, bueno, tiene una albuminuria persistente, tiene una caída de filtrado persistente. Ahora, eso no es suficiente, porque eso es enfermedad renal, puede ser de un montón de otras causas. El paciente tiene una diabetes, sí, pero ¿cuánto tiene diabetes? ¿Qué diabetes tiene? ¿1, 2? Modi, lambda, ¿qué diabetes tiene? Si están medicados, si la están Bueno, curando. todos esos datos hay que establecer, porque uno tiene que pensar en la cabeza, bueno, eso, la historia natural. En general, con diabético tipo 1 es más fácil porque el diagnóstico es más claro, y uno puede decir, bueno, ¿tiene diagnóstico de diabetes tipo 1 hace 5 años? Sí, ok, lo más probable es que sea una nefropatía. El diabético tipo 2, le podemos diagnosticar su diabetes si ya tiene daño renal diabético. Entonces tenemos que empezar a buscar otras cosas, retinopatía, ¿sí? Vasculopatía, algún tipo de evidencia de que esta diabetes tiene la suficiente cantidad de tiempo de evolución como para producir un impacto renal. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿siempre enfermedad renal diabética cuando tenemos un paciente diabético con daño renal? Bueno, este trabajo es súper interesante. Solo les pongo el resumen: 620 pacientes diabéticos, un montón de biopsias, un tercio enfermedad renal diabética, un tercio enfermedad renal no diabética y un tercio enfermedad renal diabética y no diabética, o sea, mixta. Es decir, y después fueron asociando, y coincidía, obviamente los pacientes más dudosos, pues la presentación era menos típica y demás, terminaban teniendo una enfermedad renal no diabética. Entonces, el mensaje es: la coexistencia de diabetes y enfermedad renal no necesariamente significa, y mucho más importante de lo que creíamos, ¿sí? Fueron resultados bastante llamativos. Entonces, es muy importante esto. Primero lo primero, que el criterio diagnóstico tenga una coincidencia con el tiempo de evolución. Y si hay dudas, preguntarse estas cosas. Perdón, pongo años porque mi teclado no tiene ñ y lo quiero corregir y me olvidé. Lo hago botón derecho, años, y me olvidé. Pero sé que va con ñ. Nada, fíjense, si esto sucede, si el paciente se presenta con una albuminuria importante antes de cumplir 5 años de diabetes tipo 1, ahí sospecho, esto no será otra cosa. Si el sedimento, la importancia del sedimento, chicos, el sedimento tiene micromaturia, tiene cilindros leucocitarios, tiene otro rango de actividad, yo digo, esto será diabetes, ¿sí? Si hay otra enfermedad sistémica asociada, porque los pacientes diabéticos no son solo diabéticos, ¿sí? Entonces pueden tener otras enfermedades que puedan ser causa de enfermedad renal, ¿sí? O que esta evolución o este aumento de la albuminuria o caída del filtrado glomerular sea más rápido de lo esperado. Fíjense cómo yo les he hablado de una progresión en el tiempo. Entonces, todas esas cosas, bueno, por ahí nos prenden una lucecita de que puede hacer Tengo una pregunta: otra cosa. ¿es posible tener enfermo el riñón y tener sano otro lecho? ¿Entiende lo que digo? No. Es poco probable. Es poco probable. ¿Y qué lecho se afecta justo con el riñón? ¿Eh? Claro, pero ¿cuál se afecta al unísono con el riñón? Una microangiopatía. ¿Qué vamos a buscar? ¿Sí? En general, el buchón del riñón es el ojo. ¿Sí? Entonces, sobre todo en tipo 2, que les dije, muy difícil saber el tipo 2, el tiempo de evolución. Nunca, no tiene una fecha de diagnóstico clara con el tipo 1. Entonces decimos, bueno, ¿tiene retinopatía diabética establecida? Sí, bueno, estamos probablemente frente a una enfermedad renal diabética. Si no la tiene, pensemos todo esto y veamos si no tenemos que tomar alguna otra conducta. ¿Sí? Voy a pasar así para que conozcan un poco lo que piensa un nefrólogo cuando aparece un síndrome nefrótico, o lo que piensa un clínico nefrólogo cuando aparece un síndrome nefrótico. Porque hay pacientes que no tienen diabetes y hay síndrome nefrótico en pacientes no diabéticos. Y la clase de síndrome nefrótico. ¿Sí? La nefropatía membranosa, yo no voy a hablar de ninguna de estas como esta es la causa más, porque la verdad que hay para todos los gustos. Si uno quiere decir que la nefropatía membranosa es la primera causa de síndrome nefrótico en adultos, va a encontrar un trabajo que lo diga. Si uno quiere decir que es la focal segmentaria, lo va a encontrar. IgA probablemente, porque depende mucho de la geografía y demás. Ahora, sin duda está en el top 3 la nefropatía membranosa. Uno habla de síndrome nefrótico puro y duro y piensa en una nefropatía membranosa, ¿sí? Nada, y el daño, ¿sí? Es depósitos. Vamos a hablar de otro mecanismo más adelante, depósitos. Hay depósitos inmunocomplejos en la membrana basal glomerular. Esta puede ser primaria o idiopática, que en general es la forma más frecuente que vemos, y es una enfermedad autoinmune que se limita al riñón. Es decir, hay un antígeno en el riñón
hay un autoanticuerpo, el autoanticuerpo ataca al riñón, lo más frecuente es por este receptor, se los pongo para el quien le interesa después lo puede buscar, pero hay descritos otros antígenos con menos frecuencia, y para que entiendan de qué se trata, son 3 teorías, pero básicamente ven los dibujitos. El primero ya está formado el inmunocomplejo y se deposita. El segundo, el antígeno está in situ, que es el más frecuente, es el anti-PLA2, y ahí hay un anticuerpo que va, se deposita. Esa es la membrana basal. ¿Sí? Y el tercero es antígenos plantados, que no son endógenos, sino exógenos, se plantan ahí y después va el autoanticuerpo, es mucho menos frecuente. Más o menos para que entiendan y para que sigan viendo dibujitos de membrana basal, podocitos y demás. Aquí estamos. Las secundarias, serología, chicos, las hepatitis, causa fundamental de enfermedades glomerulares, síndrome nefrótico membranosa y lupus. Dentro de la clasificación de nefritis lúpica, la clase 5 es una nefropatía membranosa, o sea, el nombre es el mismo, nefropatía membranosa lúpica. Pero después hay un montón de otras ¿sí? Algunas neoplasias, enfermedades oncohematológicas, algunas drogas, otras enfermedades autoinmunes y demás, pero bueno, como para que sepan que las causas secundarias muchas veces uno piensa en una membranosa y rápidamente el clínico lo que piensa es, bueno, tiene un síndrome nefrótico, le hago la biopsia, tiene una membranosa. Hasta hace pocos años que no teníamos este antígeno, decíamos, bueno, vamos a descartar causas secundarias. Entonces me pedí una batería de cosas, cáncer de pulmón, ¿sí? Colonoscopía. Hoy todavía incluso lo hacemos cuando es negativo ese antígeno, pero son muchas causas. Y ahí les marca dónde están los depósitos. Puede ser o dentro de la membrana o subepitelial, ¿sí? En cualquiera de esos dos lugares. La clínica la gran mayoría es un síndrome nefrótico, de hecho 80 creo que se queda corto, no cursan tanto con hipertensión arterial y en general la función renal está conservada. Pero hasta un 30%, si tiene alguna de estas complicaciones, trombosis de la vena renal, asociada a otra glomerulopatía como una rápidamente progresiva, o hipovolemia por exceso de tratamiento diurético, pueden presentarse con creatinina aumentada. Pero en general es un síndrome nefrótico típico con función renal normal. ¿Y estos casos se requiere biopsia? Sí, ahora vamos a hablar, sí. Vamos a hablar puntualmente de biopsia porque me parece que es un concepto importante. Y bueno, esto es lo que un poco les hablaba. La nefropatía membranosa, por ser el prototipo de síndrome nefrótico del adulto, tiene caracterizado riesgo de progresión y severidad. Y fíjense que lo hace con la proteinuria. Esto nos sirve para tomar conducta terapéutica. No viene al caso ahora, pero para que vean, menos de 4 gramos, bajo riesgo de progresión de enfermedad renal. Siempre es progresión de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal, digamos, diálisis. 4 a 8 gramos y más de 8 gramos, ¿sí? Independientemente de la función renal basal. Bien, otra enfermedad es la de cambios mínimos, ¿sí? Otra causa de síndrome nefrótico. Un poco menos frecuente en el adulto, es la estrella en los niños, ¿sí? Pero tiene un porcentaje no despreciable en adultos, entre un 10 y un 15%. Y básicamente lo que vamos a ver en el microscopio es nada, ¿sí? No tiene ninguna lesión, porque la lesión hay que verla en el microscopio electrónico. Entonces, la característica es un síndrome nefrótico que biopsiamos y tiene un riñón normal. ¿Sí? Y esta no es depósitos, la lesión se hace en el podocito, en esa célula grande que les mostraba que tiene un montón de pies. Bueno, vamos a ver que ahí se empiezan a borrar y eso es lo que produce lo que hablamos, el aumento de la permeabilidad capilar y la pérdida masiva de proteínas. Parecería haber algún tipo de mecanismo inmunológico. Un poco me parecía injusto hablar del podocito y que probablemente yo hasta que estudié nefrología casi que nadie hablaba del podocito. Bueno, es la célula más grande del glomérulo, es una célula fundamental para la barrera de permeabilidad, para el mantenimiento de la arquitectura, es la que secreta los colágenos y todas las proteínas necesarias para formar la membrana basal, ¿sí? Entonces, en primera instancia dañamos el podocito, hay proteinuria. Daño progresivo, daño sostenido, hay pérdida de podocitos, hay esclerosis. ¿Sí? Y esto es para que vean, esa me pareció copadísima. Nunca vieron una microscopía electrónica así. Eso es toda esa célula gris grande con todos esos pies, eso es el podocito. Y no termina ahí, sino que los pies chiquititos así son todos podocitos. Acá está en un esquema. Todo esto que hay acá es lo que llamamos los pies de los podocitos. Y fíjense que tiene una separación ahí. ¿Sí? Eso es lo que se borra y se hace difuso y a partir de ahí
comienza todo el daño podocitario y bueno, la pérdida de proteínas, el daño de la permeabilidad, ¿sí? No está del todo claro que sea la misma entidad que en los niños que en los adultos, desde el punto de vista molecular. A medida que el adulto crece, cada vez es menos frecuente en cambios mínimos y aparecen otras formas de síndrome nefrótico, ¿sí? Algunas veces se ha visto infecciones respiratorias previas, el uso de drogas es muy común, cambios mínimos inducidos por quimioterápicos, por AINES, ¿sí? Y demás. Y asociado al linfoma Hodgkin también hay varias presentaciones. La otra podocitopatía, que es la prima hermana, es la focal segmentaria, ¿sí? Es otro patrón histológico, yo estoy hablando de la focal segmentaria primaria, ¿sí? Porque la focal segmentaria ahora vamos a ver que tiene múltiples causas. Lo que vamos a ver es esclerosis, básicamente. Es células escumosas, pero lo que vamos a ver es un sector del glomérulo esclerosado. Un solo sector, ¿sí? Un segmento, algunos segmentos del glomérulo en algunos glomérulos. No vamos a ver todo esclerosado, vamos a ver esclerosis segmentaria y focal. Bueno, más dibujitos para que vean esto, ¿ven? El daño está acá, no está en todo el glomérulo, está acá. ¿Sí? Ahí está la esclerosis, es, ¿sí? Segmentaria. Es muy frecuente porque tiene muchas causas también. Es una de las más frecuentes porque es multicausal. Es variable y la incidencia ha ido aumentando en los últimos años y ahora van a ver por qué. Si bien está la primaria y la idiopática, fíjense la cantidad de cosas que pueden producir, ¿no? Virus, bueno, las causas genéticas, APOL, pero fíjense la adaptativa. Porque esa es la que más, como clínicos, hay que prestar atención, la adaptativa. Cosas que causen baja masa renal, cosas que hay que preguntar a un paciente que tiene proteinuria. Peso al nacer, ¿sí? Porque todo esto es lo mismo que no exactamente igual, pero acá hay un proceso de hiperfiltración y daño podocitario. Entonces, bajo peso al nacer, alguna displasia renal, reflujo vesiculetral, ¿sí? Y masa renal normal, ¿quién es? Obesidad, hipertensión mal controlada, enfermedades congénitas cardíacas, ¿sí? Entonces, son adaptativas. Es un riñón que está haciendo más trabajo de lo que estaba pensado para hacer, hiperfiltración y puede haber daño podocitario y focal y segmentaria. Cuando hablamos del síndrome nefrótico clásico, es la primaria, la idiopática, ¿sí? Que es la que más se presenta como síndrome nefrótico, cursa con hipertensión y tiene mucha progresión a enfermedad renal crónica, ¿sí? Suele ser muy progresiva, suele ser resistente a corticoides, muy difícil de tratar, es una enfermedad bastante complicada. Bueno, ¿se acuerdan de Ramón, 62 años, que tenía una proteinuria significativa? Pero no sé, ¿a ustedes cuál era su plan con él? ¿Pensaron algo? ¿Le iban a pedir algo más? ¿Tenían un diagnóstico ya? ¿O un diagnóstico, agrupación sindromática? Bueno, bien. ¿Qué tenía? Vamos a ir para atrás. Mucho para atrás, pero mucho para adelante, ¿no? Ahí está. Estos son los hallazgos. Sí, era diabético hipertenso, diabético decía que hace 5 o 6 años, tratado con metformina, ¿sí? Y una hipertensión que según él la controlaba bien, y estos hallazgos, ¿sí? Proteinuria, creatinina normal, dislipidemia, glucemia elevada, sedimento urinario blando, ¿sí? Bueno, ¿qué más le piden? O ya está. ¿Ya piden diagnóstico? Así, en fondo de... Bien. Yo puse una trampa, hice una trampa ahí. Que nadie la vio. Puede ser una proteinuria en rango nefrótico. Yo no sé si es un síndrome nefrótico. No tengo diagnóstico. Si no tengo albúmina, no tengo diagnóstico. Puedo sospechar todo lo que quiera, pero... ¿Sí? Bueno, el médico que entró en la guardia le confirmó, tenía una albúmina sérica de 2.8 gramos litro y le pidió recolección de 24 horas ahí mientras estaba internado. Fíjense la diferencia de 3.800, que sería el equivalente de 3.8, le dio 6 gramos de proteinuria. Entonces, ¿cómo evaluamos un paciente con síndrome nefrótico? Bueno, un poco de lo que venimos hablando, ¿sí?
fundamental la historia clínica. Todo lo que ustedes decían, bueno, a este tipo le tengo que preguntar el pelo bien huevo, porque tengo que saber todo lo que tiene, con toda su historia de diabetes, sus otros factores de riesgo, si fuma, bueno, consumo de fármacos, drogas, antecedentes familiares. Una historia clínica, como hablamos siempre, bien detallada, ¿sí? No sé, nosotros no tuvimos bioquímica clínica. ¿Dónde es el proteinúrica? O sea, la estudia todas las proteínas o algunas proteínas específicas. En general vos podés hacer un montón de cosas en orina, podés hacer un proteinograma en orina si quisieras y usar perfectamente todas las proteínas. La proteinuria es la proteína total, ¿sí? Incluye albúminas y proteínas tubulares. Si vos querés saber la albuminuria, la pedís. En general, cuando la albuminuria ya es mayor a 2300, dicen que 2300 de albuminuria es síndrome nefrótico, pero uno cuando ya es mayor a 500 miligramos, 1000 miligramos si querés, uno empieza a pedir proteinuria porque es un poco más sensible. Ya la albuminuria en ese rango no, es mejor para detectar el espectro más pequeño, ¿sí? Más sensible, y después ya pedís una proteinuria total. ¿Sí? Bien, bueno, idealmente se ve medio chiquito. Obviamente el gold standard es la orina 24 horas, pero como dijimos tiene algunas problemáticas. El radio es un elemento muy confiable para el seguimiento, sobre todo si hacemos un seguimiento interindividual, o sea, en el mismo individuo repetidas veces es bastante confiable. El hemograma, coagulograma, función renal, la glucemia, el ionograma, ¿no? No nos olvidemos del perfil típico, la lúmina, ¿sí? Tenemos que constatar un hepatograma, y la orina completa es fundamental para evaluar si es un sedimento blando, es decir, que no tiene actividad, no tiene glóbulos rojos, no tiene glóbulos blancos, o es un sedimento activo. Lo que tenemos que hacer, el objetivo en un paciente con síndrome nefrótico es saber por qué tiene un síndrome nefrótico, cuál es la etiología, si no, no hay tratamiento, si no, no hay posibilidad de outcomes favorables para este paciente, ¿sí? Entonces, lo que dijeron, la diabetes necesitamos saber toda la historia, evaluación de otros órganos blancos, fundamentalmente la retina. Podemos con tiempo pedir una hemoglobina glicosilada para ver su control metabólico. Y en ese caso, entendiendo que es una nefropatía diabética típica y que no quedan muchas dudas, uno no debería biopsiar. Después tenemos otros estudios para pedir, ¿no? Las serologías para lupus, para otras colagenopatías, serologías virales, frente a un síndrome nefrótico es fundamental, hepatitis C, hepatitis B, HIV, un proteinograma. Recuerden que mieloma múltiple y distintas discrasias sanguíneas pueden producir enfermedad renal proteinúrica. Sí. ¿A partir de qué parámetro de velocidad se correlaciona? No existe eso. No. ¿Qué? ¿Con la proteinuria? ¿El porcentaje? No, digamos, no hay. Uno asume que un paciente con 9 de hemoglobina glicosilada tiene una diabetes de larga data y mal controlada. Pero es una... No. O sea, todo sería pruebas para causas secundarias. A veces el paciente que tiene fácil, como decía con él, viene con artralgia, un eritema malar, lo que sea, dice, bueno, esto es un lupus, y el infartador es una que hace toda la sábana. Esto es cuando uno dice, lo está estudiando, pero el paciente viene con una anemia insuficiente, 70 años, y eso ya tiene lo que se llama una licencia de superior. Perdón, esto no es un panel que uno pide todo claro, no. O sea, en general, sí puede suceder que venga un tipo de 40 años con un síndrome nefrótico clásico, sin mucho más, y bueno, lo tenés que estudiar más. Pero si hay, obviamente, sí. Claro, la historia clínica. Lo anterior, sí. Esto, digamos, a una enfermedad renal diabética no le pido un antiplauser. Pero si sospecho una membranosa primaria, hoy en día es un estudio que medianamente disponible tenemos, creo que Mar del Plata lo hacen unos laboratorios, pero bueno, esto es informativo, ¿sí? Después, obviamente, prima la historia clínica, y lo que va a primar principalmente es la biopsia renal, ¿sí? Es decir, de acá se tienen que ir... No, biopsia este síndrome nefrótico, no. Lo que tienen que pensar es, ¿por qué no lo voy a biopsiar? O sea, dame el buen argumento para no biopsiar un síndrome nefrótico y yo no lo biopsio. Si no, un síndrome nefrótico... ¿Y cuál es el único que charlamos? Bueno, la enfermedad renal diabética con alto pretest. Es decir, que respondimos todas las preguntas que hicimos, que tiene la retinopatía, que tiene el tiempo de evolución, que tiene la progresión clásica, que la secuencia de síntomas coincide, ¿sí? Si no, si tengo duda,
pincho. O sea, no nos quedamos ponerle como un valor de una albuminuria. Para el diagnóstico. No, la albuminuria te habla de daño renal, pero no te va a dar la causa. Todas estas enfermedades cursan con proteinuria. En general, estamos hablando de síndrome nefrótico, ya hablamos de proteinuria, porque ya, como le decía compañero, ya no usamos más albuminuria. ¿Sí? Pero muchas veces no biopsiamos con menores rangos de proteinuria, pacientes no nefróticos, pero bueno, la clase es de nefrótico. Entonces, un nefrótico se biopsia. ¿Cuándo no? Esta situación. O sea, El resto... ¿Solo la diabética o si es otra también muy evidente, no sé? No, solo la diabetes. No, O sea, poner como decirle si es una lupus. Un lupus más que nunca lo porque biopsiamos. Porque en el lupus vos no podés estar seguro, primero tenés que saber, primero te da el diagnóstico la biopsia. Claro. La diabetes tiene una historia natural muy establecida y no tiene un tratamiento específico. La nefropatía diabética ahora sí lo tiene, pero se lo vas a dar a todos. En una primaria o secundaria es una enfermedad que potencialmente lo vas a inmunosuprimir, vos lo tenés que biopsiar. Lupus tenés distintas clases de lesión renal que pueden estar combinadas. O sea, nunca sabes realmente lo que tenés. Justo lupus encima es una bolsa de gato, lo biopsias. Pasa síndrome nefrótico es muy difícil que no lo biopsies. Que no tenga indicación de biopsia. Después lo que se hace en cada lugar, no lo sé. Pero bueno. Y digamos, lo que se evalúa generalmente es la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y en un mundo ideal la microscopía electrónica, ¿sí? Porque el podocito, todas esas fotos copadas que veían son de microscopía electrónica, eso no se ve en la óptica. En la óptica lo que ven son lo que veían en ISTO, ¿sí? De tratamiento vamos a hablar muy poco, sé que obviamente genera mucho interés, pero bueno, no es la temática de esta cursada. En general, piensen en una primaria, la mayoría es un tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Mayormente esteroides, más o menos algún otro agente, ¿sí? Y suele haber alguna fase de inducción y mantenimiento. Por eso es importante biopsiar, porque tenés que saber qué estás tratando, ¿sí? No todas las entidades tienen el mismo tratamiento. Conceptos básicos. En general, bloqueamos el sistema renina-angiotensina. Este paciente que ya era hipertenso y diabético, para su hipertensión arterial de por sí estaba mal medicado. En general, van a leer las guías de hipertensión y es por manejar la presión arterial. No importa con qué agente manejar la presión arterial. Excepto en un paciente diabético con albuminuria. Un paciente diabético, lo que se trata la hipertensión arterial y las drogas de primera acción son los inhibidores de enzima o los antagonistas de receptores de angiotensina. Y lo que decimos siempre es dosis máximas toleradas. Toleradas porque, por su presión arterial, digamos, no lo tenga en el piso con 8,4 de presión, no. Pero bueno, lo máximo que pueda llegar con el paciente y que el fármaco lo permita, ¿sí? No ponemos dosis supraterapéuticas. La dieta hiposódica y proteica, tratar la dislipemia con estatinas, discutir la necesidad de antiagregar o mayormente anticoagular. Generalmente si la albúmina es menor a 2,5 gramos, o sea, un síndrome nefrótico severo, lo anticoagulamos. ¿Sí? Y el uso de diuréticos para el tratamiento sintomático de los edemas, que no cambia en lo más mínimo la evolución de la enfermedad, sépanlo. Tratamos los síntomas, pero no es que el diurético le va a cambiar la evolución o el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Y podemos causar daños si Sí. usamos mucho volumen. Sí, y hay que usarlos con cuidado. ¿Qué dice la práctica? ¿Cuánto bajamos por día de peso? Entre medio, el paciente internado, entre medio kilo por día es un poco más seguro. Y va a depender un poco también la cantidad de volumen que tenga. A veces es difícil de controlar, pero sobre todo al principio con pacientes con mucho volumen uno pone poca. Si tiene función renal, uno a veces moja con un poquito de diurético y pierde un montón de peso. Pero bueno, idealmente no hay que poner los hipovolémicos muy rápido. Bueno, entonces llaman al nefrólogo y ¿qué dice el nefrólogo? Biopsia renal, porque a mí no me convenció que este paciente diabético de pronto súbitamente tenía un síndrome nefrótico. ¿Sí? Así que le hice la biopsia, me aparece esto. ¿Quién me dice el diagnóstico? Para que vean, esto es la óptica, ahí está aumentada, y así se ve la inmunofluorescencia. ¿Sí? La inmunofluorescencia es un método que utiliza anticuerpos, ¿sí? Contra inmunoglobulinas o factores del complemento y que genera una luz, una fluorescencia que se ve en un microscopio especial. Y entonces lo que vemos ahí es qué inmunoglobulina está depositada en dónde. Es para ver los depósitos, ¿sí? Bueno, esto es una nefropatía membranosa. Lo que tiene son las membranas gorditas.
todos los capilares, que son esos circulitos chiquititos, que está acá. Esto está gordo y tiene como unas especulitas ahí, bueno, es una membranosa clásica. ¿Sí? Así que era un paciente diabético, pero tenía otra cosa. ¿Alguna duda? Una pregunta, profe. ¿Cómo es la comunicación con un paciente así? Si te llega, como te llega en este caso, se interna o eso se va viendo según la clínica del paciente. Va a depender mucho. Un paciente por ahí, depende cómo esté clínicamente. Este paciente es medio border, si tenés muñeca y la posibilidad de seguirlo más de cerca, por ahí 2,8 de albúmina, una membranosa, eso ya depende mucho de la causa. Un poquito menos si lo tenés que internar para anticoagular y hacer tratamiento conservador, pero algunos pacientes nefróticos se pueden manejar ambulatoriamente. A lo que voy, ¿va a llegar con una clínica descompensada? ¿O el No, paciente no, va a llegar? Porque no, son se hace pacientes. un análisis y Muchos- uno internado. Muchos son pacientes de consultorio, no, este consultaba por los edemas. Muchos son pacientes de consultorio. Muchos van a la guardia y en general vas a valorar la gravedad de acuerdo a la hipoalbuminemia, ¿sí? A la proteinuria y a la presencia de complicaciones. ¿Sí? ¿Sí? Riesgo tromboembólico, obviamente un paciente que ya viene con un evento trombótico, pum, se interna. Y esto que siempre nombrás, el edema bipartebral, no lo van a ver de insuficiencia cardíaca, se va a ver en el Claro, nefrótico bueno, y bastante hay clásico. causas infecciosas que den edema bipartebral, ¿no? Sí. Y además del edema bipartebral, ¿hay otros edemas que son más característicos del cuadro? No, en general es, digamos, el bipalpebral es clásico como algo que va fuera de lo que uno esperaría por gravedad, después van de abajo hacia arriba. Sí. Causas infecciosas, por ejemplo, el Epstein-Barr y el HIV, la misma infección da edema bipartebral, ¿no? Pero cuando vos ves, nos pasa todos los días, insuficiencia cardíaca con edema en la bipartebral, es decir, no tiene insuficiencia cardíaca. Busquemos otra cosa o tiene las dos cosas. ¿Algo más? Mañana los reportes. Acuérdense, a yo ahora lo voy a comunicar. Pueden venir a las 12 o pueden venir a las 16 o a las 18. Los que no pueden venir a las 14. A las 18 no los soltamos. ¿Eh? No los dejamos venir. A las 18 vienen con él. Claro. Para que estar acá. A ver si paro. Tiki, tiki. Van a ser solo dos comisiones. Claro, porque en las 14 a 16 no va a haber. Voy. ¿Para qué? Sí. Para que paramos la grabación.